En el capítulo anterior estuvimos en Masada, yacimiento arqueológico del desierto de Judea. Pudimos ser testigos también de las ruinas del Qumrán y de las cuevas descubiertas en 1947, las que contenían un valioso tesoro arqueológico y bíblico. Luego nos trasladamos a la ciudad de David, lugar en que se escribió la historia del pueblo judío, uno de los sitios más fascinantes y atractivos de Israel. Estuvimos en Yad Vashem, Museo de la Historia del Holocausto. Para finalizar, visitamos el mítico Monte Zion. Los invito a disfrutar del capítulo que ya comienza. Esto es Viajera sin Fronteras. El Muro de los Lamentos es uno de los sitios más sagrados e importantes del judaísmo, vestigio del Templo de Jerusalén. Su nombre en hebreo es Kotel Amaraví, el Muro Occidental. De acuerdo a la historia, sería el único recordatorio de lo que se cree fue la destrucción del segundo templo del rey Salomón en el año 70 después de Cristo. Los judíos, sin embargo, lo atribuyen a una promesa divina hecha por el Todopoderoso, que según dicen sería para que siempre quedara en pie al menos una muralla de este sagrado templo como símbolo de su alianza perpetua con el pueblo judío. En el corazón de la ciudad de Jerusalén hay un atractivo muy especial, el Muro de los Lamentos. Gran cantidad de personas se hacen presentes a diario en este sitio para derramar allí sus plegarias al Eterno. Prácticamente cada uno que llega abre su corazón y cuenta allí mismo sus problemas al Altísimo. También individuos que no tienen ningún vínculo con el judaísmo se hacen presentes allí para orar. Tal es el caso de innumerables candidatos a presidente, políticos, planteles enteros de selección de fútbol, destacados hombres de negocios, personas que pretenden un futuro mejor o simplemente aquellos que desean superar algún inconveniente que los tiene a maltraer. Todos ellos asisten al muro para pedir ayuda y retirarse de allí llenos de esperanza. El Muro de los Lamentos es el único resquicio del templo sagrado en Jerusalén que fue destruido por Tito en el año 70 después de Cristo. El templo, centro del mundo espiritual, era el principal medio de transmisión de divinidad para nuestro mundo. El monte del templo es también llamado Monte Moriah. Es el lugar donde Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac y donde Jacob soñó con la escalera que subía al cielo. De acuerdo a la historia, cuando las legiones del emperador Vespasiano destruyeron el templo, solo una parte del muro exterior quedó en pie. El entonces general Tito dejó este muro para que los judíos tuvieran el amargo recuerdo de que Roma había vencido a Judea. De ahí el nombre de Muro de las Lamentaciones. Los judíos, sin embargo, lo atribuyeron a una promesa hecha por Dios, según la cual siempre quedaría en pie al menos una parte del sagrado templo como símbolo de su alianza perpetua con el pueblo judío. Los judíos han orado frente a este muro durante los últimos 2000 años, creyendo que este es el lugar asequible más sagrado de la tierra, ya que no pueden acceder al interior de la explanada de las mezquitas, que sería el más sagrado de todos. En todo caso, las oraciones hebreas frente al muro no se limitan a los lamentos. Se lee el libro de los Salmos y se realizan ceremonias de Bar Mitzvah. Alabanzas y peticiones son comunes y continuas. La tradición de introducir un pequeño papel con una plegaria entre las rendijas del muro tiene varios siglos de antigüedad. Entre los rezos de los judíos se incluyen las fervientes súplicas a Dios para que vuelva a la tierra de Israel el retorno de todos los exiliados judíos,
la reconstrucción del templo y la llegada de la era mesiánica con la venida del Mesías judío. El Muro de los Lamentos o Kotel HaMaaraví es sagrado para los judíos debido a que es una de las pocas partes que quedaron en pie luego de que los romanos destruyeran el Templo de Jerusalén. Desde aquí, desde el Muro de los Lamentos en la ciudad vieja de Jerusalén, queremos invitarlos a recorrer lo mejor del Medio Oriente, lo mejor de esta tierra santa que lo está esperando con los brazos abiertos, lo más lindo de Israel, este país que nos ha ofrecido calidez, que nos ha ofrecido seguridad, un país enérgico, alegre, cosmopolita, cargado de espiritualidad y de mucha fe. Síganos en cada uno de los reportajes que tenemos preparado para ustedes con lo mejor del Medio Oriente. El Monte de los Olivos está ubicado en el Valle de Kidrón, al este de Jerusalén. En este monte, según la Biblia, Jesús realizaba frecuentemente sus oraciones e incluso se afirma que en este sector él habría sido arrestado. Las connotaciones religiosas y proféticas de este lugar son la clave de que haya tanta gente enterrada desde hace miles de años. Y es que distintos textos bíblicos vaticinan que aquí se levantarán los muertos y se celebrará el juicio final. Por eso para cristianos, judíos y musulmanes ha sido muy importante recibir sepultura aquí en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, frente al Valle de Kidrón, al este de la ciudad vieja de Jerusalén, es un monte considerado sagrado por muchos. Un monte donde crecen naturalmente olivos en sus laderas y que son las que le dan el nombre. El Monte de los Olivos es considerado junto a Jerusalén un lugar sagrado para las tres principales religiones monoteístas, y allí están ubicadas numerosas capillas, cementerios y las impresionantes iglesias del Pater Noster, Dominus Flevit, la iglesia rusa de María Magdalena y la iglesia de todas las naciones. Desde los miradores se tienen sin duda alguna las mejores vistas panorámicas de la ciudad vieja de Jerusalén. Si miramos al oeste, si miramos al este del desierto de Judea o al valle del Jordán. Según la Biblia, el Monte de los Olivos era el lugar donde Jesús realizaba frecuentemente sus oraciones e incluso se encontraba allí el día que fue arrestado. En las faldas del Monte de los Olivos se encuentran los jardines del huerto de Getsemaní, donde Jesús se hospedó en Jerusalén. Es el lugar de muchos eventos bíblicos importantes. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles se nombra como el lugar desde el que Jesús ascendió al cielo. ¿Y a usted le gustaría llegar hasta aquí, a Jerusalén, y poder orar bajo estos olivos milenarios de la época de Jesús? Desde el huerto de Getsemaní, aquí en Jerusalén, queremos invitarlos a recorrer lo mejor de esta tierra santa. Acompáñenos. Los soldados romanos de la 10ª Legión acamparon en el monte durante el sitio a Jerusalén en el año 70 a.C. y que llevó a la destrucción de la ciudad. En el libro de Zacarías, el Monte de los Olivos aparece identificado como el lugar desde el que Dios comenzará a redimir a los muertos al final de los tiempos. Por esta razón, los judíos siempre han intentado ser enterrados en la montaña y desde los tiempos bíblicos hasta hoy, el monte se ha usado como cementerio para los judíos de Jerusalén. Hay aproximadamente 150.000 tumbas en el monte, incluyendo las de muchas figuras famosas como Zacarías, que profetizó allí, Yad Avshalom y muchos rabinos desde el siglo XV al XX, incluyendo a Abraham Yitzhak Kook, el primer rabino jefe ashkenazí de Israel. El camino de Domingo de Ramos que comienza en Betfayé
sigue la ruta que tomó Jesús en su entrada triunfal a la ciudad santa. Se interrumpe en la tranquila capilla entre los jardines del Dominus Flevit, que marca el lugar donde Jesús lloró sobre Jerusalén, y después pasa por el antiguo cementerio judío, donde los fallecidos esperan la resurrección cuando el Mesías llegue al Monte de los Olivos. Se trata de un importante lugar para hacer una pausa y reflexionar sobre el Monte de los Olivos, no solo como vínculo geográfico entre el desierto y las fértiles colinas de Jerusalén, sino también espiritual entre la muerte y la vida, igualmente enfatizada con la resurrección de Lázaro en Betania. El camino del Domingo de Ramos culmina en el huerto de Getsemaní, uno de los puntos más impresionantes del itinerario cristiano. Este y otros lugares del Monte de los Olivos, como la iglesia del Paternoster o Padre Nuestro, en honor a la oración que Jesús enseñó, y la cúpula de la Ascensión con su torre, despiertan poderosas emociones que convierten esta visita en una inolvidable iluminación espiritual. El jardín de la tumba se encuentra al norte de la puerta de Damasco, algo alejada del casco antiguo de Jerusalén. Tal sala, de tiempo de los romanos, se realizó desde un acantilado varios metros más abajo. Hoy en día está rodeada de un jardín bastante cuidado, el cual es considerado por muchos visitantes de Jerusalén como lugar de paz y tranquilidad de la inmensa y tan poblada ciudad de Jerusalén. En el año 1867 se descubrió el jardín de la tumba y en 1891 se desenterró. El año 1882 fue decisivo para el descubrimiento posterior, cuando el mismo general inglés Charles Gordon fue al lugar y se convenció de que debía de tratarse probablemente de la tumba de Jesús. Desde el jardín de la tumba, donde está el cartel que dice en inglés, Él no está aquí porque ha resucitado, aquí en Jerusalén precisamente, es de donde queremos invitarlos a recorrer lo mejor de Tierra Santa. ¿Usted ha tenido ese sueño alguna vez de pisar Jerusalén, de caminar por los pasos de Jesús, de respirar el mismo aire? Bueno, para los que hemos tenido la bendición de estar aquí tantas y tantas veces, queremos de corazón invitarlos a vivir esta experiencia que con seguridad le va a cambiar su vida. Desde el jardín de la tumba, aquí en Israel, queremos invitarlos a recorrer lo mejor del Medio Oriente. Acompáñenos. Los invito a que recorran todo el Medio Oriente junto a nosotros. Las imponentes pirámides de Giza, la Esfinge, el Museo del Papiro, el Palacio de las Esencias, el barrio copto, la Villa Faraónica, el oasis de Elim, las fuentes de Mará, la Plaza del Tahrir y por supuesto el crucero por el Nilo, donde estamos visitando Asuán, Luxor, Comombo, Esna. Realmente una maravilla que queremos compartirla con usted. Y desde Egipto nos vamos hacia el monte Sinaí, lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Una vez que lo descendamos, directamente a la ciudad nabatea de Petra en Jordania, elegida una de las nuevas 7 maravillas antiguas del mundo, esa ciudad construida por los nabateos en una piedra rosada que con seguridad lo va a impactar cuando vayamos mostrando las imágenes. Y desde ahí directamente a donde usted tanto ha soñado, Tierra Santa. Visitaremos desde la Basílica de la Natividad hasta el Jardín de la Tumba o el Santo Sepulcro, pasando por supuesto por todo el ministerio público de Jesús en la Galilea. Monte de las Bienaventuranzas, Monte Tabor, realizaremos un paseo en barca por el mar de la Galilea. Estaremos en Tabga, lugar de la multiplicación de los panes y los peces. Habrá bautismos en el río Jordán y aquellos matrimonios que deseen podrán renovar sus votos en Caná de Galilea. Y desde allí hacia Jerusalén, donde usted podrá orar en el huerto de Getsemaní y dejar sus plegarias en el milenario Muro de los Lamentos.
Los invitamos a recorrer todo el Medio Oriente junto a nosotros. Acompáñenos. La ciudad vieja de Jerusalén está rodeada por una muralla que contiene 7 puertas. Una de ellas, que es la más característica, es la puerta de Damasco, que se encuentra a mis espaldas. Por esta puerta vamos a ingresar desde el barrio musulmán para llegar finalmente al barrio cristiano, donde vamos a conocer el Vía Crucis y la Vía Dolorosa especialmente, para llegar finalmente hasta el Santo Sepulcro. Desde este lugar, desde la Puerta de Damasco, aquí en la ciudad vieja de Jerusalén, queremos invitarlos a recorrer lo mejor del Medio Oriente. Tenemos imágenes fascinantes que queremos mostrárselas día a día en cada uno de nuestros reportajes. Los invitamos desde aquí, desde Jerusalén, a recorrer lo mejor del Medio Oriente. La ciudad vieja de Jerusalén es un área aproximadamente de 0,9 kilómetros cuadrados, situada dentro de Jerusalén Este, constituyendo hasta la década de 1860 todo el entramado urbano. La ciudad vieja es el lugar donde se ubican sitios religiosos importantes, tales como el Monte del Templo y el Muro de las Lamentaciones para la religión judía, el Santo Sepulcro para la religión cristiana y la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa para la religión musulmana. Tradicionalmente la ciudad vieja ha estado dividida en 4 barrios, aunque los actuales nombres solo se introdujeron en el siglo XIX. Estos 4 barrios son el barrio musulmán, el barrio judío, el barrio cristiano y el barrio armenio. Hay en la ciudad vieja de Jerusalén un encanto que no puede encontrarse en ninguna otra parte del mundo. Quizá es la sublime historia que asoma entre los bellos edificios de piedra o la atmósfera de santidad que la envuelve, con sus santuarios religiosos, desde los que se elevan al Dios de los judíos, los cristianos y los musulmanes. Puede que el encanto radique en los bulliciosos mercados que llenan sus estrechas y coloridas callejuelas, o el fascinante pasado tejido con hilos de guerra y paz, amor y odio, lealtad y traición. La ciudad vieja fue fundada por el rey David en el año 1004 a.C. y ya desde sus albores estuvo en el centro del mundo. En los mapas antiguos pueden verse los 3 continentes que se conocían entonces: Europa, Asia y África, en círculo, y en el centro la ciudad de Jerusalén. Desde entonces ha sido objeto de admiración de reyes, gobernantes y estrategas militares que se lanzaron contra sus murallas. Pueblos enteros la han anhelado, creyentes de diferentes credos deseaban visitarla. En Jerusalén fue erigido el templo, Cristo fue crucificado y desde allí Mahoma ascendió al paraíso. Por sus calles han transitado peregrinos, pordioseros, comerciantes, estudiantes de academias rabínicas, guerreros y esclavos. Todos ellos han elogiado sus virtudes. La ciudad vieja ha sufrido muchos cambios que la convirtieron en la más interesante del mundo y en un importante foco de turismo en Israel. Jerusalén está sobre la colina de la ciudad de David, rodeada por una muralla de aproximadamente 4 kilómetros, con 7 puertas, 34 torres y una fortaleza, la Torre de David. Jerusalén, de oro, bronce, plena de luz, yo quiero ser un instrumento. Hemos recorrido los 4 barrios que dividen a la ciudad antigua de Jerusalén: el barrio armenio, el barrio judío con el Muro de los Lamentos, el barrio musulmán con las mezquitas de Omar y el Aqsa, para finalmente recorrer el Vía Crucis y caminar por la Vía Dolorosa para llegar finalmente hasta este lugar, el lugar más importante para el cristianismo dentro de la ciudad amurallada de Jerusalén. Estamos en el Santo Sepulcro y desde aquí queremos invitarlos a hacer realidad el viaje de sus sueños. Venga con nosotros a Tierra Santa, venga a conocer este país
maravilloso, cargado de espiritualidad y de fe, un país vibrante, alegre, cosmopolita, seguro, que nos ha abierto las puertas para entregarnos lo mejor de ellos. Lo mismo hicieron la gente de Egipto y en Jordania también. Egipto con su milenaria cultura y sus tradiciones, y en Jordania con su imperdible Petra. Desde aquí, desde el Santo Sepulcro, en Jerusalén, Tierra Santa, queremos invitarlos a subirse al avión y a llegar hasta estos lugares junto a nosotros. Acompáñenos con lo mejor del Medio Oriente. Sin duda, la más celebrada y polémica de las iglesias de la cristiandad, el Santo Sepulcro, encierra los lugares tradicionales de la crucifixión y la resurrección de Jesús bajo un mismo techo. Este lugar fue descubierto en la esquina del foro occidental de la ciudad Aelia Capitolina de la época de Adriano por la reina Helena, la madre de Constantino, que derribó el templo y construyó una enorme basílica consagrada en el día de Pascua del año 326. La iglesia del Santo Sepulcro es un santuario religioso del cristianismo situado en la ciudad de Jerusalén. El lugar, llamado también Gólgota, es el punto exacto donde, según los evangelios, se produjo la crucifixión, enterramiento y resurrección de Cristo. Se halla dentro de la ciudad vieja de Jerusalén, la cual a su vez se ubica en la línea de confluencia entre la Jerusalén oriental y occidental. Al templo del Santo Sepulcro también se le conoce como Basílica de la Resurrección. Es uno de los centros más sagrados del cristianismo y ha sido un importante centro de peregrinación desde el siglo IV. La Basílica de la Natividad en Belén es uno de los templos cristianos en uso más antiguos. Fue construida sobre la cueva, más conocida como Portal de Belén, donde tradicionalmente se cree que nació Jesús de Nazaret. La primera edificación de este templo data del siglo IV después de Cristo, por orden del emperador romano Constantino I. Desde la Gruta de la Natividad, lugar que identifica el pesebre del nacimiento de Jesús, aquí en Belén, queremos invitarlos a recorrer lo mejor de Tierra Santa. Un país vibrante, alegre, cosmopolita, que le ofrece maravillas, especialmente una linda peregrinación por los pasos de Jesús. Desde aquí, desde la Gruta de la Natividad en Belén, los invitamos a recorrer lo mejor del Medio Oriente. Desde aquí comenzamos a despedir nuestra primera temporada. Queremos agradecer su sintonía semana a semana, siendo testigos de todas nuestras aventuras por el Medio Oriente. Nos volveremos a encontrar durante el 2017 con una nueva temporada de Viajera sin Fronteras. Los invito a seguir nuestra travesía por el Medio Oriente, aventura de la que usted puede ser partícipe a través de Vanellus Producciones. Contamos con salidas todos los meses del año. Más información en vanellus.cl, enviando un correo a contacto@vanellus.cl o llamando al teléfono que aparece en pantalla.